En este video, seguiremos estudiando el libro de Daniel capítulo 1, parte 2, haremos una breve reseña del video anterior para entender en mayor medida este estudio, comenzamos. En un mundo que a menudo nos impulsa a depender de nuestras propias fuerzas, Dios anhela ser el sustento de nuestra existencia, el arquitecto de nuestras habilidades. Él busca infundir en nosotros talentos que van más allá de lo común, como un alfarero que moldea el barro para crear una obra de arte singular. Estos dones no son meramente habilidades naturales, sino capacidades impartidas por el Espíritu Santo, como lo subraya el apóstol Pablo en sus cartas. Cuando abrimos nuestro corazón a este Espíritu, nos convertimos en un vaso que Él llena para equiparnos. Es como un artesano que entrega a su aprendiz las mejores herramientas para que pueda construir una obra maestra para el reino venidero. El Espíritu nos dota de lo necesario para servir a Dios y a su propósito. ¿Has reconocido y activado esos dones en tu caminar diario? ¿Te ves a ti mismo como un receptor de la provisión de Dios, puesto en un lugar estratégico para que, a través de ti, otros puedan ser testigos de su poder y gloria? Daniel es un ejemplo brillante de esta verdad. Como un faro en la oscuridad, su vida testificó de esta realidad. Recordemos que su nombre, Dios es mi juez, era un recordatorio constante de que su vida se vivía ante la mirada de Dios. Vivir con esta conciencia, como un actor que interpreta su papel sabiendo que el director lo está observando, transforma por completo el escenario de nuestra vida. Abre tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. En el capítulo 1, vimos un principio fundamental. Aquellos que honran a Dios y aplican su verdad en sus vidas, están, en esencia, invitando a una intervención sobrenatural. Es como regar la tierra para que la lluvia fertilice y nutra las semillas. Este capítulo nos presenta un ejemplo poderoso de cómo Dios usa esa provisión divina. Leamos el verso 1. De Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Aquí se registra. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor, este rey experimentó un sueño. Es interesante notar el contraste con el inicio del capítulo 1, que situaba los eventos en el tercer año de Joacim, un rey de Judá impío. Ahora, el foco se desplaza hacia un monarca pagano. Este suceso acontece específicamente en su segundo año, y el número 2, como frecuentemente ocurre en las Escrituras, es significativo. Los números bíblicos a menudo encierran un simbolismo profundo. El 2 comúnmente alude a un contraste o a un testimonio dual. En este contexto, representa dos visiones en tensión. Por un lado, la perspectiva terrenal de Nabucodonosor, sus ideologías y su forma de entender el mundo, y por el otro, la perspectiva celestial, la verdad absoluta de Dios. El objetivo divino en este relato es guiar al rey hacia una sincronía con la voluntad del Creador. Este mismo es el designio de Dios para cada vida. La sabiduría verdadera consiste en anhelar alinearse con su propósito, no en suplicar que Él bendiga nuestros planes. Imaginemos a un hombre pidiéndole a un arquitecto que apruebe unos cimientos defectuosos. La oración correcta no es Señor, apoya mi proyecto, sino muéstrame tu proyecto para mí. Solo al adoptar la visión de Dios podemos someternos a su guía, actuar en consecuencia y finalmente ocupar el lugar que Él nos ha destinado. Y estos sueños turbaron profundamente su espíritu, hasta el punto de que el sueño huyó de él, es decir, no lo recordaba. Estas no fueron visiones nocturnas comunes. La palabra hebrea traducida como turbar evoca la imagen de algo que golpea con fuerza repetida, como el repiqueteo constante e intrusivo de una campana. De la misma manera, el sueño impactó con violencia el alma del rey, agitando sus pensamientos como un martilleo persistente que quiebra la tranquilidad. El resultado fue una inquietud profunda, una ausencia total de paz que lo dejó desvelado y profundamente agitado. Miremos ahora el verso 2. Daniel 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El monarca convocó a los Hartumim, es decir, a los hechiceros. Se trataba de hombres considerados sabios, aunque en realidad recurrían a prácticas ocultistas, una especie de magia, incluso de tinte oscuro, que los llevaba por senderos engañosos con el propósito de aparentar poder y conocimiento. Asimismo, mandó a llamar a los astrólogos, a los magos y a los caldeos. En resumen, reunió a 4 grupos de sabios, aunque todos dependían de brujerías y artificios humanos para simular entendimiento. La razón de esta convocatoria era clara.
El rey deseaba que le revelaran su sueño. El impacto que aquella visión le había causado era tan grande que su espíritu quedó turbado, y el insomnio se apoderó de él durante la noche, similar a lo que experimentó el faraón en Génesis 41 cuando soñó y no hallaba reposo. Pero había un detalle peculiar. Nabucodonosor no lograba recordar el contenido exacto del sueño, solo tenía la certeza de que lo había tenido. Por ello buscó a estos hombres, esperando que pudieran mostrarle lo que había visto en su descanso. Leamos ahora el verso 3 de Daniel 2. Daniel 2, 3. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. En el verso 3, el rey les dijo: tuve un sueño que ha agitado mi interior, y necesito saber qué fue lo que soñé. Notemos que su demanda en este verso, lo que él quería era que ellos mismos le declararan cuál había sido la visión del sueño. Leamos ahora el verso 4 de Daniel 2. Daniel 2. 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. El verso 4 introduce un cambio llamativo: los caldeos contestaron al rey en arameo. Hasta ese punto, el libro de Daniel se había redactado en hebreo, pero aquí comienza a escribirse en arameo, lengua administrativa y oficial del imperio. Su respuesta fue: oh rey, vive para siempre, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Pero observemos que no entendieron lo que el rey exigía. Nabucodonosor jamás dijo: les relataré mi sueño para que lo interpreten, porque simplemente lo había olvidado. Lo que buscaba era que ellos mismos lo revelaran. Esto puso en evidencia una verdad irrefutable: aquellos hechiceros, magos y astrólogos no tenían el poder ni la sabiduría que afirmaban poseer. Leamos ahora el verso 5 de Daniel 2. Daniel 2. 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. El monarca babilónico se dirige a los sabios caldeos con una exigencia inusual: este asunto se ha ido de delante de mí, el sueño se me ha escapado de la memoria. Les advierte que si no logran revelarle tanto el contenido del sueño como su significado, sufrirán una pena severa. Serían despedazados y sus hogares convertidos en ruinas, como si un huracán hubiera arrasado con todo. Leamos ahora el verso 6 de Daniel 2. Daniel 2. 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime, pues, el sueño y su interpretación. En el siguiente versículo, Daniel 2:6, el tono cambia: el rey ofrece una recompensa generosa. Si logran descifrar el misterio, recibirán obsequios, privilegios y una posición de gran estima. Es como si les dijera: si realmente poseen el don de lo oculto, demuéstrenlo ahora. El rey no busca adivinaciones vagas, sino una prueba concreta de su sabiduría. Su lógica es clara: si pueden decirle lo que soñó sin que él lo recuerde, entonces confiará en la interpretación que le den. Leamos ahora el verso 7 de Daniel 2. Daniel 2. 7. Respondieron por segunda vez, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. En el versículo 7, los caldeos insisten por segunda vez: cuéntenos el sueño, y nosotros le diremos qué significa. Es como si un médico pidiera al paciente que describa sus síntomas para poder diagnosticarlo, pero en este caso, el paciente no recuerda que le duele. La petición del rey les resulta incomprensible o, más bien, inalcanzable. No tienen cómo acceder a lo que no ha sido revelado. Por tercera vez, los sabios repiten la misma solicitud, como un disco rayado que no logra avanzar. Nabucodonosor, al notar esta insistencia, empieza a sospechar que están dando vueltas sin intención de cumplir, como alguien que pide ayuda para encontrar sus llaves perdidas y el otro solo le ofrece consejos genéricos. El rey percibe evasión. La razón de su desconfianza es evidente: si él les contaba el sueño, ellos podrían inventar cualquier interpretación que sonara convincente. Pero pedirles que revelaran lo que él había soñado sin pistas era como pedirles que encontraran una aguja en un pajar, sin saber siquiera si había una aguja. Para los caldeos, esto era una tarea fuera de su alcance. Leamos ahora el verso 8, de Daniel 2. Daniel 2. 8. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. El rey contestó con certeza: veo claramente que solo intentan ganar tiempo, porque saben que no puedo recordar el sueño. En otras palabras, el monarca percibe que ellos están evitando enfrentar la situación, confiando en que algo cambie o en que su memoria se aclare,
para no cumplir con la verdadera tarea que les fue encomendada, relatar el sueño que tuvo. Leamos ahora el verso 9, de Daniel 2. Daniel 2, 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey prosiguió diciendo, si no me revelan el sueño, su destino será único e inevitable. Está advirtiendo que la consecuencia será la misma para todos si no pueden cumplir con la misión. Luego agregó, he notado que entre ustedes se han susurrado palabras falsas y tramposas, buscando que postergue el plazo. Esto refleja que sus esfuerzos han sido como una tela de engaños, pretendiendo ganar tiempo con promesas vacías. En la segunda parte, el rey dijo, entonces, díganme el sueño para poder entender que verdaderamente poseen la capacidad de interpretarlo. En esencia, si no pueden recordar el sueño, tampoco creerá en la explicación que presenten. Su actitud es razonable. Nabucodonosor no gobernó el reino por ser ingenuo. Es importante considerar que estos sueños no eran comunes, sino extraordinarios y cargados de significado. En las Escrituras, sueños de esta índole usualmente tienen un origen divino, como en Daniel 2 en 1-2. Este sueño no surgió por azar, sino que Dios lo puso en la mente de Nabucodonosor. Sin embargo, este rey, alejado del camino de Dios, sin fe ni sumisión a él, carecía de la sensibilidad espiritual necesaria para captar el mensaje. Tan profunda era su distancia que ni siquiera podía retener el sueño en su memoria. Esto era algo completamente nuevo para él. Lo que descubrimos aquí es que, en el pasado, Nabucodonosor había tenido visiones nocturnas y convocaba a los caldeos para que las descifraran. Él compartía lo soñado, y ellos ofrecían una explicación. Pero esta vez es distinto. Este sueño no es ordinario, sino una revelación divina, como se confirmará más adelante, Daniel 2, verso 28. Por eso, todo es diferente, y el rey percibe la singularidad de este momento. Leamos el versículo 10 de Daniel capítulo 2. Daniel 2, 10. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Sí, regresamos al versículo 10, los caldeos admiten que la petición del rey es inalcanzable para los sabios, magos o adivinos. Reconocen que lo que Nabucodonosor exige trasciende el poder humano, como una montaña que ningún mortal puede escalar. Los caldeos, al responder al rey, declararon, no hay ser humano en la tierra capaz de revelar lo que el rey demanda. Esta afirmación resalta la excepcionalidad de Daniel. Tienen razón. Desde una perspectiva terrenal, nadie podía cumplir tal exigencia. Como dice Isaías 55, 8-9, los pensamientos de Dios superan los nuestros como los cielos superan la tierra. Leamos lo que dice Isaías. Isaías 55. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este escenario prepara el camino para la revelación de Daniel, quien se destaca entre todos. ¿Qué lo distingue? Su fe inquebrantable en Dios, tanto en los grandes desafíos como en los detalles cotidianos. Por ejemplo, Daniel persiste en su dieta de frutas, verduras y agua, manteniendo su compromiso con Dios en cada decisión, por pequeña que parezca. Su constancia refleja la inmutabilidad de Dios, como se menciona en el libro de Malaquías 3:6. Leamos Malaquías 3 verso 6. Malaquías 3. 6 Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Daniel se alzará por encima de los sabios, magos y adivinos que presumían conocer los misterios. A diferencia de ellos, su conexión con el Dios vivo lo hace único. Su vida demuestra que la verdadera sabiduría viene de lo alto, como se afirma en Santiago 1:5. Leamos este verso de Santiago. Santiago 1. 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sí, regresamos al versículo 10, los caldeos admiten que la petición del rey es inalcanzable para los sabios, magos o adivinos. Reconocen que lo que Nabucodonosor exige trasciende el poder humano, como una montaña que ningún mortal puede escalar. Ahora leamos el verso 11 de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 11 Porque el asunto que el rey demanda es difícil,
y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El versículo 11, como se mencionó con anterioridad, este verso refuta nuevamente, solo Dios puede darle claridad y entendimiento, por tanto podemos decir que Daniel pensará y podrá declarar que la petición del rey es una tarea formidable, como escalar una montaña inexpugnable. Los sabios reconocieron que no había mortal capaz de descifrar tal misterio. Al declarar que solo Dios, cuya morada no está entre la carne y la sangre, podía hacerlo, prepararon el escenario para que el poder divino se manifestara de una manera espectacular. ¿Y quién sería el instrumento para esa manifestación? Un hombre de Dios, Daniel. Su preparación no fue superficial, se cimentó en una convicción inquebrantable. A pesar de encontrarse en una cultura extranjera y de ser tentado a comprometer sus principios, Daniel se mantuvo firme en su corazón. Como una brújula que siempre apunta al norte, Daniel se aferró a la verdad de Dios, demostrando que la fidelidad no tiene fronteras. Porque la verdad de Dios es verdad universal, sin importar el contexto en que te encuentres. Te mencionaré una teología falsa. Esta teología falsa fue muy común en el judaísmo durante una época. Que por increíble que parezca, hoy en día algunos refieren esta misma teología que mencionaré a continuación. Sostenían que Dios había creado el mundo y se había retirado a un lugar inaccesible, alejado de la humanidad. Esta noción de un Dios distante, que ha entregado el control al ser humano, es contraria a la realidad bíblica. Como seguidores de Jesús, nuestro entendimiento es completamente diferente. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta verdad nos recuerda que Dios no está lejano ni inaccesible. Él anhela estar íntimamente involucrado en nuestras vidas y desea que participemos activamente en su obra. Nuestra responsabilidad es ser canales a través de los cuales su presencia y poder sean revelados al mundo. Ahora leamos el versículo 12 de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. La reacción del monarca ante la incapacidad de sus sabios fue de una furia colérica. La escritura relata que el rey se enfureció sobremanera y ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Este decreto de muerte nació de una ira ardiente, un fuego consumidor de indignación. Nabucodonosor intuía la trascendencia sobrenatural de su sueño. Su enfurecimiento no era un simple arrebato, sino la explosiva consecuencia de ver expuesta la farsa de aquellos a quienes consideraba depositarios de conocimiento oculto. Eran como falsos profetas cuyas supuestas conexiones con lo divino se revelaron como un engaño ante una prueba real, y el rey, sintiéndose burlado, decretó su aniquilación para purgar su reino de tal fraude. Leamos el versículo 13 de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. El versículo 13 detalla que el edicto se promulgó y los verdugos se dispusieron a cumplirlo. La sentencia era tan amplia que su red arrastró también a Daniel y a sus compañeros. He aquí la paradoja: la fidelidad inquebrantable de estos jóvenes, manifestada en su dieta y su conducta, los había colocado ahora en el camino de la misma guillotina. Desde una óptica humana, su integridad parecía haberlos conducido a un callejón sin salida. ¿No es esta una prueba desgarradora? Ser fiel durante años para, al final, enfrentar la muerte por un capricho real ajeno a ti. Sin embargo, observe la reacción de Daniel. Leamos el versículo 14, de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. El versículo 14 registra que él respondió con tacto y sabiduría a Arioc, el jefe de la guardia real, quien no era un simple oficial sino el capitán de los ejecutores, el hombre de confianza del rey para llevar a cabo las sentencias de muerte. La escena es poderosa. Daniel no huye ni se desespera. Con una serenidad que solo proviene de lo alto, se acerca directamente al hombre cuya función era matarlo y entabla una conversación prudente. Es como si un cordero se acercara con calma al lobo que lo custodia para el matadero. Leamos el versículo 15, de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel se dirigió a Arioc, el jefe de la guardia real, y le preguntó con asombro: ¿por qué el rey ha ordenado un decreto tan severo y despiadado? Entonces Arioc le explicó lo sucedido. Aquí se nota que Daniel no fue tomado en cuenta desde el principio.
Cuando el edicto exigía que todos los sabios comparecieran ante Nabucodonosor, los principales entre ellos no recurrieron a Daniel ni a sus compañeros. ¿La razón de por qué no fueron convocados? Porque Daniel y los 3 jóvenes hebreos no se identificaban con las prácticas de los demás. Poseían sabiduría, sí, pero no del mismo origen, la de ellos venía de Dios, Santiago 1:5. Esta diferencia fue tan clara que incluso los otros sabios los veían aparte. Leamos el versículo 16, de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces Daniel entró en la presencia del rey y pidió un plazo para poder mostrarle la interpretación de su sueño. Esa petición implicaba algo extraordinario, no solo explicaría el sentido, sino que también revelaría el sueño mismo, aquello que el rey había olvidado. Leamos el versículo 17, de Daniel capítulo 2. Daniel 2. 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Después de hablar con Nabucodonosor, Daniel regresó a su hogar y buscó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Les compartió la situación para que juntos buscaran dirección del Señor en oración. Este estudio nos deja grandes lecciones sobre la integridad, la confianza en Dios y el valor para mantenernos firmes en nuestras convicciones. No olvides suscribirte al canal para no perderte la segunda parte de este capítulo y todos los estudios que vienen. Te invito a compartir este video con alguien a quien creas que le puede bendecir o interesar. Llevemos la palabra a más personas. Y dejar tu me gusta si este contenido te fue de utilidad. Esto ayuda muchísimo a que el canal crezca. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Hasta la próxima.